Queremos evaluar la expresión dada. Siguiendo el orden de las operaciones, el primer paso es simplemente entre paréntesis, lo que significa que comenzamos por determinar las diferencias entre paréntesis. Para sumar o restar fracciones, necesitamos un denominador común, con suerte el mínimo común denominador, que es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces, para 6/25 menos 7/50. 50 es el mínimo común múltiplo de 25 y 50, y por lo tanto 50 es el mínimo común denominador, lo que significa que debemos escribir 6/25 como una fracción equivalente con el denominador 50. Y como 25 por 2 es 50, multiplicamos el numerador y el denominador por 2. Y ahora para 9, 10 menos 9, 20, el mínimo común múltiplo de 10 y 20 es 20. Y por lo tanto 20 es el mínimo común denominador. Necesitamos escribir 9/10 como una fracción equivalente con un denominador de 20. Y como 10 por 2 es igual a 20, multiplicamos el numerador y el denominador por 2. Observe que en el primer conjunto de paréntesis, tenemos un común denominador de 50. En el segundo conjunto de paréntesis, tenemos un común denominador de 20. Entonces la primera diferencia es ahora 12/50. Menos 7/50. Dividido por, en el segundo conjunto de paréntesis ahora tenemos 18/20. Menos 9/20. Y ahora que tenemos un denominador común, podemos restar. Para 12/50 menos 7/50, el denominador sigue siendo 50. Y el numerador es 12 menos 7, que es 5. Y luego hemos dividido entre 18/20 menos 9/20. El denominador sigue siendo 20 y el numerador es 18 menos 9, que es 9. La diferencia es 9/20. Sin embargo, antes de dividir, observe cómo podemos simplificar 5/50 porque 5 y 50 comparten un factor común de 5. Para simplificar, dividimos el numerador y el denominador entre 5. 5/50 se simplifica a 1/10, dándonos 1/10 dividido por 9/20. Dividir por una fracción es equivalente a multiplicar por el recíproco, lo que significa que dividir por 9/20 es equivalente a multiplicar por 29. Entonces, escribamos el cociente como producto. Tenemos 1 10 veces, nuevamente, el recíproco de 9/20 es 29. Y ahora multiplicamos los numeradores y denominadores. En el numerador, tenemos 1 por 20. En el denominador, tenemos 10 veces 9. Sin embargo, antes de determinar estos productos, simplificaremos cualquier factor común que no sea 1 entre el numerador y el denominador. Observe que 10 y 20 comparten un factor común de 10. 20 dividido por 10 es 2. O porque hay 2 10 en 20, el 20 se simplifica a 2. Y 10 dividido por 10 es 1, o porque hay un 10 en 10, el 10 se simplifica a 1. Y ahora el único factor común entre el numerador y el denominador es 1, y por lo tanto podemos determinar los productos y saber que la fracción se simplificará. En el numerador, tenemos 1 por 2. En el denominador, tenemos 1 por 9. La expresión se simplifica a 2/9. Espero que hayas encontrado esto útil.